no cese de la vida el batallar y escuchemos del Señor el llamamiento, ya llevándonos con Él a descansar. Sombras, nada de sombras, al dejar el mundo de dolor. Sombras, nada de sombras, cuando al cielo llegue vencedor, cuando venga por los suyos no habrá sombras, pues su gloria y majestad las destruirán. Y las huestes redimidas con su jefe a las célicas mansiones entrarán. Sombras, nada de sombras, al dejar el mundo de dolor. Sombras, nada de sombras, cuando al cielo llegue vencedor. Gloria al Señor, Dios le bendiga, aleluya, en este precioso domingo donde estamos juntos buscando al Señor. Es nuestro deseo de que podamos acercarnos más y que podamos encontrar esa presencia preciosa, ¿verdad?, que el Señor nos da a través de su Espíritu Santo. Vamos a alabar al Señor y luego pasamos a la palabra. Aleluya, sí, Señor, digámosle todos. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, porque todo lo sabes de mí, sí, Señor, cuando miras el corazón. Oh, todo lo puedes ver muy dentro de mí y llevas mi vida a una sola verdad, sí, Señor, que cuando me miras nada puedo ocultar. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo, Señor, nada puedo esconder y que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Y todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, si todo lo puedes
puedes ver muy dentro de mí y llevas mi vida a una sola verdad. Sí, Señor, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Oh, yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón y vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sí, Señor. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería? Aleluya. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Sí, Señor. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón o vagaría sin rumbo, sin dirección. Y si no fuera por tu gracia y por tu amor, o si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. O sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Y si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, y si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sí, Señor, gracias. Amén. Gloria al Señor, le damos una vez más la bienvenida a esta última sección de este día, segundo día, y esperamos que se estén gozando en hacer la voluntad del Señor. Estamos estudiando bajo el tema general acerca de la importancia de tomar decisiones correctas, y hoy estamos estudiando acerca del primer libro de Samuel, capítulo 8. Les recomiendo que después de este servicio pueda leer el capítulo 9 para que usted vea, ¿verdad? Cómo el Señor ya tenía todo preparado y sin que el pueblo lo pidiera. Pero bueno, se anticiparon, yo no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Pero muy poco tiempo le faltaba para que el Señor les diera rey, porque ya tenía Él todo preparado para ese momento. Pero bueno, hoy vamos a ver acerca de las consecuencias de tomar decisiones equivocadas, y estamos
hablando acerca de las consecuencias de cómo los ancianos de Israel le pidieron rey a Samuel. Y para eso vamos a regresar al capítulo 8 del primer libro de Samuel, versículo 7. Y dice así la palabra del Señor. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado o despreciado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Qué error, ¿verdad? Teniendo al mejor rey del universo, desecharlo y querer, ¿verdad?, que nos gobierne un hombre, es un grave error. Dice el 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. En otras palabras, les dice el Señor, diles cuáles son las consecuencias de su error, ¿verdad?, de su mala decisión. Así que en esta parte vamos a analizar los 6 conceptos, ideas o criterios o pensamientos erróneos mencionados en la primera y la segunda parte del día de hoy. Así que tomar decisiones por intuición, ese fue el primer concepto, el primer error que el pueblo cometió. Así que tomaron una decisión por intuición. Ellos se imaginaban, ¿verdad?, que Samuel iba a morir y que no iba a quedar nadie, ¿verdad?, capaz de guiar al pueblo, y estaban equivocados. Como hemos estado hablando, es un grave atentado o intento de negar uno de los atributos de nuestro Dios, que es la omnisciencia, ¿verdad? Eso lo que significa es que Dios es conocedor de todas las cosas. Él sabe el presente, el futuro, ¿verdad? Entonces, como cristianos nosotros no podemos caer en este error que el pueblo cayó, que los ancianos de Israel cayeron en, ¿verdad?, tomar decisiones de esta manera. Nosotros tenemos que reconocer que nuestro Dios conoce todas las cosas, visibles o invisibles, presentes, pasadas y futuras, ¿verdad? Él conoce todo. Él conoce nuestros pensamientos, ¿verdad? Y necesitamos saber eso para no tomar esta decisión, ¿verdad?, o no fallar en esta decisión que el pueblo falló. Yo me imagino, o yo siento en mi corazón que esta actitud que estos ancianos tomaron y que muchas veces nosotros tomamos cuando vamos a tomar decisiones, es una incitación malvada del mismo enemigo para que el ser humano o nosotros como cristianos ofendamos gravemente la sabiduría y la santidad de nuestro Dios. Y vamos a analizar un poquito más detenidamente esta actitud de los ancianos. Y como nos decía el versículo 5, ¿verdad? Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Y yo me pregunto, ¿acaso no sabía Dios estas cosas? ¿Acaso Dios no sabía que Samuel ya estaba viejo? ¿Acaso Dios no sabía de la mala actitud o el mal comportamiento de sus hijos? Dios ya lo sabía. Y entonces, ¿verdad? ¿Por qué pensar nosotros? ¿Verdad? ¿Por qué nosotros caer en la misma situación de estos ancianos y creer que Dios no sabe lo que está pasando en nuestra vida? Dios sabe todas las cosas. Dios sabía, ¿verdad?, lo que estaba pasando en Israel, y Él tenía un plan. Dios conocía desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad?, la actitud que estos ancianos iban a tener en este día. No solo sabía la situación, ¿verdad?, que estaba pasando, de la edad del profeta y del comportamiento de Dios, sino que Dios sabía desde antes de que el mundo fuese creado la actitud que estos ancianos o actitud errónea que estos ancianos iban a tener en este día y que iban a pedir rey. Y, ¿verdad?, es importante que nosotros nos cuidemos de esta actitud, porque Dios, Él ya sabe
Él conoce todas nuestras necesidades. Lo que tú estás pasando, Él ya lo sabe. Él no aprende nada. A Él nada lo toma por sorpresa. Él conoce, ¿verdad? Todas las cosas. Dice el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, lo que estamos leyendo hoy es para que nosotros aprendamos la lección. Como cristianos, con tanta nube, ¿verdad?, de testigos, con tanta luz de revelación de la palabra de Dios, no deberíamos de tropezar en la misma piedra que ellos tropezaron. Pero lamentablemente, cuando algo nos pasa, cometemos los mismos errores que se cometieron en el pasado. Si algo repentino que al presente nos parece malo, ¿verdad?, nos pasa a nosotros, inmediatamente comenzamos a renegar. Comenzamos a pensar que Dios está ausente de nosotros, que Dios ignora nuestro dolor, que Dios ignora lo que nos está pasando, que Dios ignora nuestros problemas. Y ese fue el error que estos ancianos tenían. Ellos no pensaron de que Dios, en su sabiduría, en su conocimiento, Él sabía lo que ellos estaban pasando, pero ellos no lo pensaron. Nosotros no podemos caer en la misma trampa. Cualquier cosa que tú estés pasando en este momento, el Señor ya la sabe. ¿Y sabe qué? Él también, así como hemos entrado en una situación, Él también ha creado una puerta de salida. No importa cuán profundo tú sientas que has caído, el Señor tiene una salida para tu vida. Pero necesitamos saberlo, necesitamos creerlo y necesitamos tomar decisiones basadas en ese conocimiento. No podemos comportarnos como estos ancianos. No podemos comportarnos como el mundo, que corre de un lado para otro, que reniega por todas las cosas. Nosotros sabemos que nuestro Dios tiene control de todas las cosas, que Él tiene control de nuestra vida, que Él sabe todo lo que vamos a pasar. Que no te quepa ninguna duda que nuestro Dios conoce tu pasado, que Él conoce tu presente y que Él conoce tu futuro. Que no quepa ninguna duda en nosotros. Él sabe todas las cosas. Él sabía antes lo que tú ibas a pasar hoy y Él sabe lo que tú vas a pasar mañana. Entonces hacemos bien en confiar en el Señor y no cometer el error de este pueblo. Si vamos a leer el libro de Salmos, el Salmo 139, nos vamos a dar cuenta de cómo nuestro Dios conoce todas las cosas. Dice así el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y en eso es, cuando habla de lejos, no habla de la altura de la tierra al cielo, sino del pasado, desde la eternidad. Nuestro Dios entiende y conoce aún nuestros pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dios sabe exactamente lo que tú estás pasando. Él sabe lo que vas a pasar. Y sabe que Él ya ha proveído una vía de escape. Jesús, hace 2000 años atrás, más de 2000 años atrás, Él murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, pagar por nuestras culpas, pagar por nuestras deudas. Así que tenemos que estar tranquilos. No podemos ofender la sabiduría de Dios. Él conoce todas las cosas. Cuando nosotros tomamos decisiones pensando en que Dios se ha olvidado de nosotros, cuando nosotros tomamos decisiones pensando en que Dios no sabe, ¿verdad?, como nosotros, o que nosotros sabemos mejor que Él, ofendemos la sabiduría de Dios. Y el enemigo nos incita a tomar decisiones de esa manera. Y necesitamos despertarnos, necesitamos abrir nuestros ojos, necesitamos alertarnos de las trampas y artimañas del enemigo. Sigue diciendo el versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ni siquiera hemos pensado, ni siquiera está la palabra en nuestra boca cuando el Señor ya sabe lo que vamos a hablar.
Quizás en algún momento ofendemos a nuestro Dios. Quizás decimos algo que no deberíamos de decir, pero ¿sabe qué? Antes de que lo dijéramos, el Señor ya lo conocía. Nada, absolutamente nada toma por sorpresa a nuestro Dios. Él conoce todas las cosas. Dice el versículo 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Mira el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No hay lugar en la tierra, en el cielo o debajo de la tierra donde tú te puedas meter. Nuestro Dios está en todo lugar. Dice el salmista, si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. No hay lugar donde nosotros nos podamos esconder. Nuestro Dios penetra todo lugar. Él conoce todo lugar. Él conoce nuestros pensamientos. Él sabe todas las cosas. Y necesitamos nosotros tomar decisiones en base a ese conocimiento. Actuamos nosotros por instintos. Actuamos nosotros por lo que la gente dice, o por lo que leemos, o por lo que vemos, o por lo que nos imaginamos. Necesitamos actuar basados en este conocimiento. Nuestro Dios nos conoce. Él sabe todas las cosas y Él quiere lo mejor para tu vida. Él quiere lo mejor para mi vida. Y si seguimos tomando decisiones basados en lo que nos imaginamos o basados en lo que otros hacen, vamos a ofender a Dios. ¿Y sabe qué? Eso trae consecuencias graves. Debemos de tener cuidado de no caer en la incitación del enemigo cuando nos incita a tomar decisiones creyendo que Dios se ha olvidado de nosotros, creyendo que Dios no sabe lo que estamos pasando, creyendo que Dios no nos entiende. Él nos entiende, pues Él nos formó. Lamentaciones capítulo 3, versículo 26 dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Si no sabes qué hacer, necesitas esperar en silencio. Cuando no sabes qué hablar, necesitas esperar. Es mejor guardar silencio, porque a veces nos precipitamos a decir cosas y ofendemos a Dios. Por ejemplo, la ofensa más común que casi todo mundo hace cuando le pasa algo repentino es decir, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasó eso? Y eso no tiene que ser así. Necesitamos cambiar. Necesitamos saber esperar en el Señor. Cuando no sabemos qué hacer, hay que aceptar nuestra ignorancia. Hay que aceptar cuando estamos confundidos o cuando estamos perdidos. Si no aceptamos, dice la palabra, el que encubre su pecado no prosperará. Si estamos confundidos, tenemos que ir delante del Señor y decirle, Señor, ayúdame, estoy confundido, no sé qué hacer. Señor, estoy perdido. Ayúdame, sálvame, Señor, sácame de esta situación. Dale dirección a mi vida. Dice el libro de 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión. Nuestro Dios no es un Dios de confusión. Nuestro Dios no es como los hombres que hoy dicen una cosa y mañana otra. Nuestro Dios, hermano, Él es Dios de luz. Y si nosotros le seguimos a Él, y si nosotros estamos en Él, estamos en luz y no hay tinieblas a nuestro alrededor. Necesitamos ser sabios y entendidos. Si esperamos en la dirección de Dios, si esperamos en su luz, en su guianza, vamos a evitar ofenderle. Porque ya sabemos que hay consecuencias graves si lo hacemos.
Por ejemplo, el Señor le dice algunas de las consecuencias que iba a haber cuando ellos pidieron rey o con el rey que ellos pidieron. Y dice así, volvemos al libro de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 11. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo. Vamos a tratar de aplicar esto. Nosotros no somos reyes, ¿verdad? Y no servimos a un rey. Pero en vez de lo que los ancianos pidieron, muchas veces nosotros pedimos otras cosas. No sé, tú puedes nombrar en tu mente qué es lo que has pedido tú. ¿Qué es lo que has emocionalmente fuiste delante del Señor y le dijiste, yo Señor, yo quiero esto? Y quizás lo que tú pediste fue un carro o una casa o un trabajo con muchas horas. ¿Y sabe qué? Ese trabajo, esa casa te ha robado tus hijos. Muchas personas desearon y quisieron venir a esta nación y han venido a perder su familia. Muchos esposos se vinieron a esta nación y han perdido sus esposas y sus hijos. Muchas esposas se vinieron a esta nación y han perdido sus esposos y sus hijos y han perdido su salud. Y han perdido toda esperanza. Tenemos que tener cuidado nosotros. El salmista dice, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hoy, en nuestro tiempo, la gente cuando tiene alguna necesidad, mira hacia el norte, mira hacia Estados Unidos, esperando que de Estados Unidos le llegue su solución, su socorro. Nosotros como cristianos tenemos que mirar a Dios. Él es nuestro socorro. Él es nuestro pronto auxilio. No podemos confiar en el hombre. No podemos confiar en nada de este mundo. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice el Señor. Y los ancianos de Israel, representando a toda la nación, estaban poniendo la confianza en un hombre. Y el Señor le dice, este rey va a tomar vuestros hijos para que trabajen para él, para que le fabriquen sus carros. Y dice, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Mire todo lo que ellos estaban pidiendo. Ellos creían de que lo que estaban pidiendo era un rey nada más. Pero ese rey venía con todos estos problemas, con todas estas cargas para ellos. Y a veces nosotros pedimos ciertas cosas creyendo que eso es nada más así. Pero cuando estamos ofendiendo a Dios, cuando estamos pidiendo mal, cuando estamos actuando mal, eso va a traer consecuencias graves a nuestra vida. Y dice el versículo 13, tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Yo no me voy a meter en detalle, ¿verdad?, de lo que todo esto significa, porque no es el tema de hoy y no tenemos el tiempo, pero imagínense, todo el rey se iba a apoderar de todas las cosas. Y así es cuando nosotros pedimos ciertas cosas fuera de la voluntad de Dios, cuando pedimos cosas por emoción. Imagínense, un joven ve a una joven y se encapricha en que esta persona es la esposa que él quiere, cuando Dios sabe mejor que esa no es la persona correcta. Entonces necesitamos nosotros, ¿verdad?, alertarnos. Y el Señor le dice, asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y las dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellas hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Es tremendo. Hay consecuencias cuando nos equivocamos.
Cuando tomamos decisiones equivocadas hay consecuencias y necesitamos despertar nosotros. No podemos ir por la vida pidiendo cosas que no son para nosotros. Hay personas, ¿verdad? Hay personas que dicen, lamento el día que me casé con esta persona. Tú lo escogiste, tú lo pediste, tú decidiste por eso. Lamento el día. Una persona vino a esta nación, ¿verdad? Y aquí perdió toda su familia y dijo, lamento el día en que me vine para este país. Y dijo esta persona, mejor me iba allá en mi país. Aún comiendo con sal, me iba mejor porque tenías el amor, tenías su familia. Necesitamos nosotros entender que hay consecuencias. Muchas veces pedimos cosas que no sabemos. Nuestro Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Como les decía, no tenemos tiempo para ver todas estas cosas, pero vamos a saltarnos a la segunda parte porque no nos va a alcanzar. Tomar decisiones por envidia. Y ya hemos hablado, ¿verdad? En los 2 servicios de la mañana que necesitamos que tomar decisiones por envidia es cuando nosotros miramos a otras naciones. Israel quería tener rey como las otras naciones. Cuando nosotros ponemos la mirada en el pecado, cuando nosotros ponemos la mirada en el mundo y las cosas que hay en el mundo y comenzamos a desearlas, estamos en un grave problema. Y eso nos pasa a nosotros. Nos ponemos a ver las cosas del mundo y deseamos cosas, ¿verdad? Y vamos a ver algunos ejemplos de esto. En Génesis capítulo 3, versículo 10, hay una palabra, ¿verdad?, que vamos a forzar un poquito en esta situación, porque hay algo que quiero que usted analice de esto. Y dice Génesis 3:10, y él respondió, hablando de Adán, cuando Adán y Eva pecaron y Dios vino a verlos, Adán le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Mire, eso es algo tremendo. Esto nos muestra, hermanos, que el pecado abre nuestros ojos a otra dimensión de las tinieblas. Antes de que Adán y Eva pecaran, ellos andaban desnudos, no se daban cuenta. Todo estaba bien. Pero cuando probaron el pecado, comenzaron, hermanos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. La vergüenza vino a sus vidas. Y el Señor le dice, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Y la verdad es de que era el pecado. Por eso que cuando nosotros, hermanos, pecamos, comenzamos a desear y a ver cosas que antes, cuando estábamos en la niñez o estábamos en santidad, no las deseábamos. Comenzamos a desear, ¿verdad?, lo que no debemos de desear. Y así le pasó a Adán y Eva. Comenzaron a ver cosas que no deberían de ver. Se dieron cuenta acerca de su desnudez. Por favor, arreglen esa cámara. No, fix it. Perdonen, hermanos. Tenemos un problema aquí, perdón. Entonces, es por eso que cuando nosotros ponemos la mirada, ¿verdad?, en las cosas de este mundo, en el pecado, entonces nuestros ojos se abren y comenzamos a desear cosas que antes no deseábamos. El mundo es tremendo, ¿verdad? Y necesitamos alertarnos nosotros. Y Adán y Eva, cuando ellos pecan, se dan cuenta de este problema. Necesitamos despertar nosotros. No podemos, cuando comenzamos a desear las cosas que están en el mundo, es porque hemos pecado. Es porque hemos puesto la mirada en el pecado. Hemos probado el pecado. La actitud que estos ancianos tenían solo vino a sus mentes y a sus corazones cuando se fijaron en las otras naciones. Pero esto solamente reveló el nivel o la condición espiritual que ellos tenían. De la misma manera, en nuestra vida,
cuando nosotros comenzamos a mirar y a desear las cosas del mundo, esto únicamente revela nuestra condición pecaminosa. Si tú estás deseando cosas del mundo, si tú estás deseando el pecado, es porque vives una vida de pecado. Es por eso, dice la Biblia, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de Dios, sino cuando de sus propias concupiscencias es tentado o seducido. Entonces necesitamos darnos cuenta. Es urgente que nos volvamos al Señor si estamos en esta condición. Una persona que pasa todo el tiempo viendo películas. Usted sabe que cuando uno se casa joven y muchos verán con un cuerpo de modelo, pero con el tiempo eso se va perdiendo. Y si en una pareja comienzan a ver películas o novelas y comienzan a ver los modelos y las modelos de esa película y comienza a desear, ojalá que mi esposo fuera así. Eso es porque hemos visto el pecado. Eso es porque el pecado ha entrado a nuestra vida por nuestra vista. Y ahora comenzamos a desear que nuestra esposa fuera así o que el esposo fuera así. Y eso le pasó a Adán y Eva. Solo fue cuando pecaron que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Mientras tanto, todo estaba bien. Cuando nosotros pecamos, nos damos cuenta, ¿verdad?, que deseamos cosas que antes no deseábamos. Imagínese usted cuando era niño. ¿Qué es lo que deseaba cuando era niño? Solo comer. No teníamos vergüenza, podíamos andar desnudos, podíamos correr. No había preocupación por nada. Es hasta que nos comenzamos a fijar en las otras gentes. Es hasta que comenzamos a ver que otro niño tiene un carro o un juguete. Es hasta que vemos que otro niño tiene una bicicleta y comenzamos a desear nosotros. Hay que tener cuidado en eso. Eso le pasó a los ancianos de Israel. Se fijaron en el mundo y comenzaron a desear las cosas del mundo. El tercer error que cometieron era tomar decisiones precipitadas. Este tipo de decisiones está directamente ligado a la falta de fe, a la falta de confianza y la falta de paciencia y a la falta de paz en nuestra vida. Cuando nosotros tomamos este tipo de decisiones, lo que muestra, lo que revela en nosotros que no tenemos paz, que no tenemos paciencia, que no tenemos confianza, que no tenemos fe en Dios. Porque nos queremos adelantar a las cosas. Gálatas 5:22 nos dice lo que es el fruto del Espíritu. Cuando nosotros actuamos precipitadamente en todo, es que el Espíritu de Dios no mora en nosotros. Hay personas que es que no puedo esperar, es que tiene que ser hoy. Cuando tú eres precipitado, eres desesperado, es porque no tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hay tres cosas ahí que nos ayudan o que nos pueden ayudar a no ser desesperados, a no ser precipitados. Y algunos dicen, no es que yo soy así. Tú eres así porque eres carnal. No importa cómo haya sido tu vida anterior, cuando tú vienes a Cristo y el Espíritu de Dios entra a tu vida, la cosa cambia. Cuando el Espíritu de Dios comienza a dar su fruto en nosotros, si antes eras desesperado, cuando el Espíritu de Dios entra a tu vida, Él te da paz, Él te da tranquilidad, Él te da paciencia y puedes esperar tranquilamente a la voluntad de Dios. Pero cuando no tenemos el fruto del Espíritu en nosotros, entonces hacemos cosas que no convienen. Número 4, cuando tomamos decisiones por miedo o por temor. Igual, esta actitud está ligada a la falta de fe o la falta de confianza en Dios. Isaías 41:10 nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré.
Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, dice el Señor. Y nosotros tomamos decisiones y nosotros corremos de un lado para otro y tomamos decisiones equivocadas por miedo. Pero si tenemos fe y tenemos confianza en el Señor, no vamos a tener miedo de nada. Esto no estamos hablando de orgullo, no estamos hablando de vanidad, estamos hablando de confianza en Dios, no confianza en nosotros, no confianza en nuestro ministerio, no confianza en nuestro nombre, no confianza en nuestro dinero o en nuestra posición social, confianza únicamente en el Creador del universo. Porque confundimos todas las cosas nosotros. Hay personas que confían en su nombre, confían en su ministerio. Eso no es la confianza que necesitamos tener. Necesitamos tener confianza plena únicamente en nuestro Dios y no en ninguna cosa de esta tierra. Hay mujeres que confían en el esposo, porque el esposo es el que trae el cheque a la casa. Y están confiando y sienten que sin él no son nada. Esa es una mentira del diablo. Sin Dios no somos nada. Todas las cosas, como dice aquel canto, que me falte todo menos tu presencia. Puede faltar el esposo, pueden faltar los hijos, puede faltar el dinero, puede faltar la casa, puede faltar el carro, puede faltar el trabajo. Pero si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y si lo tenemos todo y nos falta a Dios, no tenemos nada. Cuando tomamos decisiones basadas en el temor, aparte de equivocarnos, que ya es un grave error, estamos ofendiendo a Dios. Dice Romanos 14, versículo 23, en la parte última, dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, cuando actuamos de esa manera, estamos ofendiendo a Dios, porque estamos actuando sin fe. La falta de fe produce miedo en nosotros. No tenemos que tener miedo a la muerte, porque tenemos fe en las promesas del Señor. Porque tenemos fe en el sacrificio y en la resurrección de Cristo Jesús. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay personas que tienen miedo a la muerte. Eso es porque les falta fe. Y otra vez tenemos que tener cuidado de no podemos comenzar a alardear de nosotros. La fe tiene que ser en el Señor. Número 5, tomar decisiones por orgullo. Esto es cuando tenemos exceso de confianza en nosotros mismos, pero también cuando somos caprichosos o somos fantasiosos. A veces tomamos decisiones para fantasear o por orgullo. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, prudencia o medida, porque a la medida de fe que conforme a la medida de fe que Dios le repartió. Aquí el apóstol, ¿verdad?, nos aconseja que no debemos de tener un alto concepto de nosotros. No es lo que tú eres, es lo que Dios es en ti. No es lo que tú puedes hacer, sino lo que Dios puede hacer a través de ti. Eso es lo que nos debe de llenar. Eso es lo que nos debe de motivar. Y ninguna otra cosa. Cuando tomamos decisiones erróneas, inspirados por nuestro orgullo o nuestro exceso de confianza, usualmente pensamos en que las consecuencias o los efectos van a ser positivos. Y no pensamos que nuestra mala decisión va a traer efectos o consecuencias negativas. Solo pensamos en lo bueno. Y hay tantos ejemplos, no solo en la Biblia, sino en la vida diaria, en personas de nuestro alrededor que tomaron decisiones con exceso de confianza y les fue mal. Es como una persona va a un dealer y se compra un carro nuevo y solo porque cree que el carro está nuevo sale a toda velocidad y de repente se muere
porque las cosas son imperfectas. Todo lo que el hombre hace es imperfecto. Pero el exceso de confianza en algo, el exceso de confianza en nosotros, el exceso de confianza en nuestras habilidades, el exceso de confianza en nuestra sabiduría es un error. Necesitamos depender de Dios siempre. Por ejemplo, cuando vemos en la palabra de Dios, vemos a unas personas que tuvieron exceso de confianza. Si analizamos un momentito así, ¿verdad? Superficialmente la historia de Sansón. Sansón, yo no sé lo que pasaba en él, pero yo creo que él confiaba en su fuerza, en su habilidad. Y de esa manera él jugaba con el pecado. Y de esa manera él jugaba con los filisteos. Pero ¿sabe qué? No pudo hacerlo por mucho tiempo. A su tiempo, Dios lo entregó en las manos de sus enemigos. Porque no podemos hacer eso nosotros. ¿Se acuerdan la historia? Los que no la han leído, pues busquen en la palabra en estos días. La historia de Sansón. Cuando ya Sansón estaba en su relación con Dalila, los filisteos buscaban ocasión para matarlo. Y habían llegado a un acuerdo con Dalila para que les revelara cuál era el secreto de su fuerza. Y Sansón comenzó a jugar como el gato y el ratón. Y le dice, si hicieran esto y esto y esto conmigo, yo voy a perder mi fuerza. Y Dalila lo hacía. Y bueno, descubrían de que era un error, que era mentira. Después lo intentaron por otra vez, a la tercera vez, de tanto confiarse en sí, de tanto confiar en su fuerza y en su habilidad, cayó en la trampa del enemigo. Tú no puedes jugar con el enemigo porque el enemigo te va a ganar. Tarde o temprano, si tú estás jugando con el pecado, el enemigo te va a comer tarde o temprano. Y Sansón, por último, de tanto que insistió Dalila, el enemigo, hermano, lo que tiene es tiempo. A él le sobra tiempo para hacerte caer. Él no le importa invertir en ti 10, 20, 30, 40, 50 o 60 años. Él lo va a invertir, o 70 o 80 años. Él va a buscar una ocasión para hacerte caer. Y a la tercera vez, Sansón le reveló a Dalila el secreto. Le dice, a mí nunca me han cortado el cabello. Y el día que pase la navaja por mi cabello o por mi cabeza, voy a ser como cualquier hombre normal. Grave error. El exceso de confianza no nos permite medir las consecuencias. Yo me he dado cuenta que cuando uno está seguro de algo que hace, usualmente se equivoca, ¿verdad? Porque lo hace confiado. Pero cuando usted está inseguro de algo, usted toma las medidas, usted lee las instrucciones, usted mira videos para ver cómo se hace, ¿verdad? Con precaución. Pero cuando usted es experto en algo, tiene, ¿verdad?, el problema de caer o provocar un accidente. Y entonces Sansón le dice a Dalila, le revela el secreto. Dalila, ¿verdad?, le cortó su pelo, hermanos, y perdió su fuerza. No solo su fuerza, perdió su fuerza. Perdió su vista, le sacaron sus ojos y perdió su libertad y después perdió la vida. Todo por tomar decisiones, ¿verdad?, por ese orgullo o ese exceso de confianza. Nadie lo mandó. Él provocaba a los enemigos sin razón. En cierta ocasión Sansón agarró los portones de una ciudad y los fue a subir a un monte solo por exhibirse. No es bueno que tomemos decisiones solo por exhibirnos, solo por orgullo. Necesitamos cambiar. Saúl es un ejemplo de eso también, de cómo él se equivocaba por ese exceso de confianza. Pero hay otro hombre en la palabra del Señor llamado Nabucodonosor. Todo estaba bien hasta que un momento el ego se le subió. Y ese exceso de confianza, y comenzó a ver él su Babilonia. Y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido? En ese mismo instante perdió su libertad. En ese mismo instante perdió su lugar en el trono. Y el Señor lo mandó a comer zacate como los caballos. ¿Por qué? Por el exceso de confianza. Hay una relación grande y un vínculo muy fuerte entre el orgullo, el exceso de confianza y los accidentes. En el trabajo, con los automóviles, con las herramientas.
y especialmente en el área espiritual. En cierta ocasión se nos hizo una pregunta: ¿en qué momento es el momento más peligroso para un cristiano fracasar? Y unos decían, pues, cuando anda débil, cuando no está leyendo la Biblia o esto y lo otro. Y el maestro nos dice, no, es después de un ayuno. Después de un ayuno, uno se siente invencible, uno se siente bien, se siente fuerte. Y comenzamos a quitar la mirada del Señor y la ponemos en nosotros. Ese es el error. Muchos ministerios comienzan bien. Y cuando comienzan a confiar en sí mismos, entonces fracasan. Le preguntaron, yo no sé qué tan cierto es esto, pero hay un video por ahí. Le preguntaron a uno de los cantantes profesionales cristianos de nuestro tiempo, ¿cómo usted se inspira para escribir una alabanza para el Señor? Y él dijo, pues, relajándome, andando en mi bicicleta y todo eso, mire qué tan lejos podemos o qué tan bajo podemos caer para de verdad hacer una alabanza para nuestro Dios. Un cristiano, un cantante lo tiene que hacer de rodillas. Oh, puede impactar al mundo, puede impactar a la gente, puede impactar a las iglesias de los cristianos con una canción, pero a nuestro Dios no lo podemos impactar si no lo hacemos de la manera correcta. Número 6. Tomar decisiones ignorantemente o por ignorancia. La mayoría de decisiones que nosotros tomamos lo hacemos por ignorancia, sin saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando no sabemos, cuando tomamos una decisión sin saber lo que estamos haciendo, también estamos ignorando las consecuencias de eso. Y si tomamos 35,000 decisiones y más de la mitad las tomamos sin saber la decisión que estamos tomando, estamos cometiendo errores. Dice un dicho, no lo dice la Biblia, ¿verdad? Porque a veces algunos creen que esto lo dice la Biblia. Dice este dicho, el que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. Dice ese dicho. Otro dicho dice, la ignorancia no es una defensa. Usted no puede ir ante un juez. Por ejemplo, usted viaja a una nación donde no conoce las leyes, donde no conoce mucho de ello, y comete un error. Imaginémonos un error de tránsito. Y usted va delante del juez y le dice, señor juez, perdóname, pero yo no conocía las leyes. ¿Qué cree que le va a decir el juez? Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Levítico capítulo 5, versículo 17. Levítico 5, 17. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Ahí vemos, ¿verdad?, de que no hay excusa. No importa lo que hagamos, si lo hacemos con ignorancia o sabiendo, ¿verdad?, el pecado es pecado. Y hacemos cosas, tomamos decisiones nosotros sin saber. Y no debe de ser así. Si no sabemos algo, hay que pedirle dirección al Señor. Cuando tomamos decisiones sin consultar al Señor, cometemos un grave error. Lo tenemos a nuestro lado. Él está en nosotros y no debemos de movernos, especialmente cuando no conocemos algo, especialmente cuando ignoramos algo. Lo mejor que podemos hacer es pedirle dirección al Señor. Si no sabes hacia dónde moverte, si no sabes hacia qué dirección ir, no puedes salir sin saber hacia dónde vas. Pídele al Señor dirección. Hay personas que no saben. Algunas personas dicen, yo no sé qué hacer con mi vida. Si usted no sabe qué hacer con su vida, pídale dirección al Señor. El Señor nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si ignoramos las cosas, es porque queremos, pero nuestro Dios está dispuesto a enseñárnoslas. No podemos ir por la vida tomando decisiones equivocadas. Necesitamos buscar la presencia del Señor. Necesitamos la luz del Señor. Cuando usted no entienda algo, no lo haga. Espere en el Señor. Dile al Señor, Señor, indícame qué hacer. Pero no tome una decisión equivocada por ignorancia. Si no le pedimos ayuda a nuestro Dios y nos equivocamos, es nuestra culpa. Y las consecuencias de eso las vamos a aguantar nosotros. Hay personas que se han casado con el hombre o con la mujer equivocada. Y después dicen, yo no sabía que este hombre era así. Yo no sabía que esta mujer era así. Claro, tú no lo sabías. Tomaste una decisión por ignorancia y ahora te tienes que aguantar. Porque podías haberle pedido al Señor dirección. Pero ¿sabe qué? Queremos correr. Estamos impacientes por hacer cosas. Y hacemos cosas que no debemos hacer. Y así hay tantas decisiones que tomamos nosotros ignorantemente. Yo no sabía que no tenía que hacer esto. Yo no sabía que no tenía que hacer lo otro. Pero aún así lo hicimos. Ahí hay un error. Que no podemos hacer algo que no entendemos. En cierta ocasión una persona me dice que le prestara un dinero. Y eso me lo dijo una noche anterior. La siguiente mañana me llamó y me dice, hermano, ¿me va a prestar el dinero? Y le digo, todavía no estoy seguro. Y después me dice, le voy a llamar en la tarde. En la tarde me llamó y me dice, ¿y al fin me va a prestar el dinero? Y le digo, todavía no estoy seguro. Y me dice, yo no sé por qué tiene que orar tanto para hacerle un favor a alguien. ¿Sabe qué le dije yo? No lo voy a hacer. Yo me di cuenta ahí por las palabras de él que él quería robarnos. Ese día él tenía como unas 4 personas de la iglesia que le había pedido prestado a todos. Y si todos le hubiéramos dado lo que él nos pedía, que eran como $500 cada uno, él se hubiera ido de la iglesia con $2,000. Pero ¿sabe qué? Si esperamos en el Señor, si oramos al Señor, Él nos va a indicar. A veces hay que esperar. A veces hay que movernos a la derecha o a la izquierda. A veces hay que decir no. Pero tú no lo sabes. Dios es el que sabe. Cuidémonos de no tomar decisiones equivocadas, porque hay consecuencias graves. No me quiero meter mucho en el tema del matrimonio, pero es donde hay más ejemplos, ¿verdad? Por lo menos en lo que yo he visto, de cómo, ¿verdad?, tomamos decisiones a veces para casarnos con alguien que no conocemos, pero con una persona completamente desconocida. Aun cuando tú te casas con alguien que tú conoces, no lo conoces completamente hasta que estés casado. Cuando está casado sacan las uñas y entonces, ¿verdad?, nos damos cuenta que cometimos un error. Pero si nosotros le pedimos dirección al Señor, Él conoce los pensamientos, Él conoce los corazones y Él nos va a guiar en el camino correcto. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y nos cuide y nos dé la sabiduría para tomar decisiones correctas. Bueno, seguimos con este tema el día de mañana. No se olvide que mañana es el servicio de 9 a 10 de la mañana. Tenemos nuestro servicio live y a las 3 de la tarde, de 3 a 4, de 9 a 10 y de 3 a 4. Pero usted sigue con el programa. Oramos, ¿verdad?, en la mañana, leemos la palabra del Señor, después tenemos nuestro programa, después volvemos a orar y leemos la palabra, después a las 4 entregamos nuestro sacrificio. Quiero agradecerles, ¿verdad?, por los que están unidos a este sacrificio y yo estoy seguro, hermano, no en mi confianza, sino en la palabra de Dios, porque estamos haciéndolo para el Señor, no lo estamos haciendo para exhibirnos. Normalmente, ¿verdad?, el sacrificio es algo que se debe hacer en secreto, pero lo estamos haciendo así por aquellas personas que no lo saben hacer y también para motivar a los que lo saben hacer, pero están desmotivados. Así que gracias, ¿verdad?, por los que lo están haciendo y los que no lo están haciendo, les animamos a buscar del Señor.
Nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, mi Dios, porque tu palabra es preciosa. Tu palabra es fiel y verdadera. Gracias por hablarnos, por alertarnos, por tocar trompeta, mi Dios, en medio de esta situación. Quizás hay alguien, mi Dios, que está sufriendo los efectos de sus malas decisiones. En esta hora, mi Dios, te pido que ayudes a esa persona, que le des la sabiduría, mi Dios, para arrepentirse, para volverse a ti, para pedirte perdón, Señor, para que tú puedas solucionarle, arreglarle su situación. Oh Dios, bendigo, mi Dios, tu iglesia. Bendigo a todos aquellos que se están esforzando, que le han dicho no a este cuerpo, que le han dicho no a su carne, y lo hemos puesto, mi Dios, bajo sumisión en estos 2 días. Te pedimos que nos ayudes, mi Dios, en los 3 días que faltan. Oh Dios, en tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, tenga una súper noche y nos vemos mañana.